Buenas tardes a todos, nos encontramos nuevamente aquí en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo planteando un nuevo debate en este programa que se llama Distintos Parecidos. Y en este caso un debate especial porque el domingo tenemos que ir todos a votar por las elecciones PASO, ¿sí? Por las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Se ha dicho bastante durante este año, desde que empezó hasta el día de hoy, bastante acerca de las PASO. Si sirven, si no sirven, para qué son, para qué no son, si se pueden modificar, si se pueden hacer perfectibles, es el término, podría decirse. Bueno, todo eso vamos a estar hablando hoy. También saber, conocer si realmente se sabe qué tenemos que ir a votar. Si vamos a ver un poquito de eso, hay encuestas también que hablan sobre ese conocimiento de los ciudadanos, del electorado. Obviamente que aquí están los invitados, decíamos que es especial y también es especial por los invitados que tenemos en el día de hoy, así que voy a pasar a presentar a cada uno de ellos. Voy a comenzar Néstor Párez, muchísimas gracias por estar acá, presidente de la Cámara de Diputados, una vez más. Así es, Muchísimas muchas gracias a ustedes. Guillermo Carmona, diputado nacional por el Frente para la Victoria PJ. Guillermo, muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Patricia Gorri, ¿cómo estás, Patricia? Muchísimas gracias. No, gracias. Magíster en Ciencias Políticas, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Casa. Lautaro Jiménez. Lautaro, muchas gracias por estar acá, diputado provincial por el FIT-PTS, el bloque, así es, perfecto. Y Marta Reale, muchísimas gracias por estar acá, ella es directora de la consultora Reale de la Torre, quería decirlo bien. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar acá, a ustedes por estar viéndonos y como siempre vamos a arrancar con el informe, un poquito saber qué son las PASO y qué vamos a votar el domingo. Vamos al informe y enseguida continuamos efectivamente con el debate. Hoy, en Distintos Parecidos, elecciones PASO. El 13 de agosto se realizarán elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en todo el país. En Mendoza, 1.400.000 votantes elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados provinciales, 19 senadores provinciales y concejales en 17 departamentos, salvo San Carlos, que elegirá en diciembre. ¿Cuáles son las funciones de un legislador? 1. Redactar, discutir, sancionar y promulgar leyes que beneficien a los ciudadanos en general. 2. Controlar a los otros dos poderes que conforman el Estado-Nación, el Ejecutivo y el Judicial. Hay 11 listas de precandidatos a diputados nacionales. Cambiemos presenta 2 listas, la de Claudio Najul y la de Armañae. El PJ, 3 listas, la de Omar Félix, Jorge Tanús y Juan Jofré. Los otros partidos presentaron una sola lista, a saber: FIT, Noelia Barbeito, Encuentro por Mendoza, María José Gualdini, Partido Intransigente, José Ramón, Partido del Trabajo y del Pueblo, Carmelo Cortese, Partido Verde, Emanuel Fugasoto y Podemos con la Izquierda, Nicolás Fernández. En el caso de diputados nacionales, los partidos pueden combinar las listas de precandidatos y así formar una lista definitiva. Bien, ¿qué necesitan lograr estos precandidatos para poder ser, finalmente, los candidatos en las elecciones de octubre? Para ser candidato a una banca de diputado nacional, necesitan el 1.5% de los votos del distrito electoral. Para los cargos provinciales, las agrupaciones deberán obtener el 3% de los votos afirmativos, pudiendo juntar los votos de todas sus listas internas. Preguntas. Si la lógica de las PASO es que los ciudadanos decidan quiénes serán los candidatos de cada partido, ¿por qué las agrupaciones que tienen una sola lista deben someterse a las PASO? ¿Es justo si una agrupación política con una sola lista tiene que alcanzar un porcentaje de votos para poder presentar sus candidatos? ¿Las elecciones PASO son un gasto innecesario?
Bien, son varias las preguntas que se desprenden luego de ver el informe. Vamos a repasar algunos números nada más. En Mendoza se renuevan 5 bancas a diputados nacionales, es lo que votamos, ¿sí? 5 bancas para el Congreso Nacional, 24 diputados provinciales y 19 senadores provinciales. Un dato, son 11 las listas de precandidatos, ¿sí? Que se van a presentar en este domingo, y son 8 partidos políticos los que se presentan. Las internas se van a dar tan solo en 2 partidos políticos, en el PJ y en la UCR. Ahí es donde surge la pregunta si realmente sirven o no sirven las PASO, que es la que se ha instalado un poco en los medios y también personas del ámbito político que se han expresado a favor o en contra de ellas. Y arranco con Néstor. ¿Sirven las PASO o no sirven? Sí, yo entiendo que sí. A ver, creo que fue un avance, en su momento se lo vio así. Creo que hubo una gran discusión respecto de las elecciones PASO. Creo que permitió que partidos chicos pudieran competir de igual a igual con los partidos grandes. El caso del Frente Izquierda, por ejemplo, les permitió esto. Y creo que lo importante que tienen las PASO es que tengan financiamiento estatal. Si no tuvieran financiamiento estatal no tendrían razón de ser. Pero sí, yo estoy convencido que las PASO tienen utilidad, digamos, y son necesarias. Porque se acaba con el sistema que tanto se criticó durante tantos años de las estructuras de poder, digamos, de los distintos partidos políticos y de las estructuras a veces de gobierno, digamos, que se ponían al servicio de las internas de los partidos. Creo que este fue el sentido. Bien. ¿Están cumpliendo su función las PASO como se concibieron en su momento? Yo creo que, en primer lugar, hay que considerar que todo sistema electoral es perfectible, hay aspectos que seguramente se pueden mejorar, pero no hay que perder de vista que la ley de PASO lleva como título Ley de Democratización de los Procesos Electorales, ¿no? Y yo creo que aportan realmente al proceso de democratización en un primer sentido. Todos los partidos tienen que tener democracia interna. La democracia interna de los partidos tradicionalmente se hacía con las internas, que eran, por lo general, espacios cooptados por los aparatos partidarios, ¿no? Muchas veces se terminaba en una sola lista por descalificación del resto de las listas en cuanto a la imposibilidad de contar con los recursos para presentarse. Creo que las primarias permiten que la ciudadanía participe en esos procesos de definición interna de cada uno de los partidos políticos, eligiendo en cuál y según la categoría en cuál quiere participar. Y ese es un gran paso de democratización, por lo tanto yo creo que cumple las finalidades. Cuando se plantea el tema de los gastos, cuando se plantea el tema de la molestia al ciudadano, yo creo que en democracia no podemos considerar que la elección es una molestia. Y en cuanto a los gastos, te aseguro que los gastos que requiere, yo me he presentado en las internas tradicionales en otras épocas cuando no había PASO, y es un esfuerzo enorme el que hay que hacer y donde efectivamente los aparatos son los que mandan. Bien, traslado la pregunta, perdón, a la representante del Frente de Izquierda aquí, porque se entiende que hay otra postura con respecto a esto. Yo creo que los aspectos que hay que cambiar de la actual legislación sobre las PASO, desde el punto de vista del cuestionamiento si es caro o no, habría una medida muy sencilla para economizar un montón de recursos económicos, que es, por ejemplo, que haya una boleta única. Eso permitiría evitar todo el gasto irracional que muchas veces se genera por imprimir las boletas de todos los que se presentan, y además un montón de prácticas antidemocráticas, como es el caso del robo de boletas que se ve muchas veces en los cuartos oscuros. Entonces, eso, si hubiera una boleta única de papel que se aplicara, se ahorraría un montón de fondos públicos estatales y se garantizaría una mayor transparencia a la hora de que cuando un ciudadano ingrese al cuarto oscuro pueda marcar efectivamente la opción que quiere votar. Desde el punto de vista de lo que implica para los partidos políticos, nuestro mayor cuestionamiento ha partido siempre del problema de este piso proscriptivo que explicaba muy bien en el informe, que dificulta que fuerzas que son emergentes o que se presentan, bueno, tienen apenas, creo que 18 días, ¿no? Han tenido de publicidad, y tienen que ya llegar a esa suma de votos cuando todavía para la elección de octubre falta un montón y puede crecer un montón, y simplemente por esos techos que se ponen, que son muy arbitrarios, se los deja fuera de las competencias.
Aunque, y lo decimos incluso porque aunque hoy no nos afecte directamente, pero que en otros momentos nos podría haber afectado, pero sí le afecta o le puede afectar a fuerzas que son emergentes en ese sentido. Y eso también se podría modificar fácilmente de la actual legislación electoral, eliminando eso. Se tendría que modificar también la composición del cupo, bueno, y otra serie de cuestiones. Sí, cosas que también, bueno, que se hablaron mucho a principios de año, en abril, sí, también cuando se dio también la reforma aquí en la provincia. Néstor, ¿querías decir algo vos antes? Sí, decía, a ver, hay que entender que las elecciones no son un gasto. Yo entiendo las elecciones como una inversión. Voy a defender, y siempre he dado ese debate, que entiendo que lo mejor que puede pasar es que las campañas las financie el Estado, porque si no empezamos con los financiamientos que no sabemos de dónde vienen, que esto ha sido histórico, y creo que hoy tenemos el primer gobernador que ha sido electo con financiamiento estatal, y la verdad que se llega distinto, se llega sin compromisos. Creo que eso es importante remarcar. Marta, esto son elecciones primarias, ¿no? Sí, dentro de los mismos partidos. ¿Hay predisposición del electorado a participar de esto o no? Porque son todos los ciudadanos, afiliados o no afiliados a los partidos políticos. ¿Hay predisposición para ir a votar? Digo, ya llevamos varios años también, sí, pero... Mira, lo que hemos notado este año que es como que hay como una mayor... es como una campaña más fría, si se quiere, ¿no? Esta del 2017. De todas maneras, nos ha pasado en anteriores oportunidades que hemos medido unos días antes y la ciudadanía no estaba informada, no tenía idea qué se votaba, y cuando llega el momento de la elección, 2 o 3 días antes, la ciudadanía se informa, va y participa. Eso ha sido sistemáticamente así, con lo cual medirlo con anterioridad, a esta altura ya prácticamente no nos molestamos en hacerlo, porque medirlo con anterioridad no tiene absolutamente ningún sentido. Yo sí quiero comentar que nosotros hicimos un estudio sobre justamente el financiamiento y cómo se distribuye la publicidad, ¿no? Para cómo se distribuyen los espacios cedidos, ¿no? Y lo que sí me parece interesante, y hablando del tema de que toda ley es perfectible, me parece que es muy importante que se siga financiando, que el Estado siga financiando a los espacios políticos, pero desde nuestro punto de vista ampliaríamos ese financiamiento y lo incluiríamos a la vía pública, a los diarios, a los sitios digitales, porque nosotros hicimos ahora una suerte de simulacro, que cuánto deberían pagar los espacios políticos si tuviesen que ir a contratar todos esos segundos en la radio y en la televisión, y en Mendoza nos daba que a precios de mercado tendrían que haber hecho una inversión de 656 millones de pesos, con lo cual el problema es que estamos sacrificando a la televisión y a la radio y no a los otros medios. Entonces es inequitativo en ese sentido, porque eso no lo financia el Estado, sino que el Estado les obliga a los canales de televisión y a las radios a disponer de un 10% de su programación para cedérselo a los espacios políticos, y es mucho dinero también que pierden. Entonces en ese punto también hay una inequidad, ¿no? Bien, se plantea otra cuestión ahí para discutir. Voy a dejar a Patricia ahí para que hable en el próximo bloque, nos tenemos que ir al corte, pero bueno, ya arrancamos acá el debate, ¿sí? Analizando lo que son las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El domingo tenemos que ir a las urnas nuevamente para elegir a los precandidatos, ¿sí? Que se van a presentar luego el 22 de octubre en las elecciones generales. Vamos a un corte y enseguida regresamos con más distintos parecidos. Ahora sí, continuamos en distintos parecidos, arreglamos el problemita y seguimos. Estábamos viendo los tweets, ¿sí? Estábamos viendo qué se opina a través de las redes sociales con respecto a las PASO, y generó el debate acá también en el corte. Vamos a seguir. Alguien dice, está buenísimo que la gente pueda elegir al candidato que quiere de cada partido para que lo represente en la próxima votación. Otra postura acerca de lo que va a pasar el domingo. Dice, estamos a días de las PASO y yo aún no decido quién quiero que me robe, #elecciones. Bueno, el escepticismo, ¿no? Que también se presenta en la previa de una votación. ¿Qué hacemos con esto que dice la gente? Enrique, vos recién dijiste...
Primero hay que tener claro algo. Por ahí se había planteado... ¿Ahora te necesitas el micrófono? Sí, sí. Perdón. A ver. Por ahí se había planteado un tema que era sobre el tema del gasto. Se ha puesto en discusión. Salió Lustó a defenderlo muy enérgicamente días atrás. Las PASO sirven. Las PASO son un avance esencial dentro del sistema democrático. El hecho de que sean los ciudadanos los que elijan cuáles de los precandidatos de los partidos son los que tienen que representar al partido. Eso es básico, es esencial. Tenemos varias fallas, no se ha explicado bien el sistema. O sea, el gasto no es absurdo, no es una locura. No se ha explicado bien el sistema. Por otra parte, otro dato que por ahí la gente desconoce es que se regula la publicidad y se evita el negocio de la publicidad. Lo único que queda liberado es el tema de la vía pública, creo, y la cartelería, etcétera. Pero tanto los espacios radiales como televisivos se distribuyen proporcionalmente de forma tal que todas las voces puedan escucharse. En épocas anteriores, alguien que tuviera dinero, algún fallecido, por ejemplo, que conociéramos, que fuera medio chueco, por ejemplo, venía y compraba todos los medios. Te compraba todos los medios. Entonces ya no tenías espacio, no solo no tenías plata, no tenías espacio para comprar y para poder difundirlo. Por ahí uno de los tweets decía que estaba cansado de tanta propaganda, que si creían que por la propaganda los iban a votar. ¿Dónde está la cámara? ¿Acá? Sí, por la propaganda los votan, sí, claro. Por eso hacen propaganda, porque la única forma de que te conozcan o de que conozcan lo que querés expresar es la propaganda. Acá nosotros tenemos un montón de fallas, pero dentro del sistema de elecciones, y también dentro del sistema social de cómo llegamos a este punto, porque lamentablemente no hay nadie de la Dirección General de Escuelas, ¿no? No. Lamentablemente, porque deberíamos preguntarnos por qué los chicos salen de la secundaria sin saber cuáles son las funciones de un ejecutivo, de un legislador, del ejecutivo, del judicial. No tienen idea, o sea, no tenemos como ciudadanos un conocimiento cabal de esto. Y no es función de los políticos hacer pedagogía respecto de este tema. O sea, ahí era una de las próximas preguntas. Si la clase política tiene que educar al electorado para que pueda ir al domingo, o son otras las funciones. Para eso está el Estado. La clase política debería poder hacer una oferta electoral. O sea, decir, a ver, yo quiero hacer tal cosa. O sea, mi intención es esta. Yo mira, cierro para devolver el micrófono. ¿Qué hace un diputado? Tiene que saberlo la gente. Entonces, porque si eso pasara así, no le pedirían a los diputados cosas que son del Ejecutivo, que son potestad del Ejecutivo, que aumenten los sueldos, que regulen las horas de trabajo, ¿me explico? Sí, son todas cosas que son del Ejecutivo. Era algo que le quería preguntar también a Patricia. Ahí le pasamos el micrófono. Pero ¿por qué lo dicen? ¿Por qué las campañas se basan en esto? Porque la gente pide eso. Pide eso porque no sabe claramente, no tiene claramente la idea de cuáles son las funciones del legislador. Entonces el político que está en campaña no tiene tiempo de hacer docencia y no tiene más remedio que contestar lo que le están pidiendo. Bien, Patricia, traslada un poco lo que decía Enrique, sí. Esto de por qué se da esto de que las propuestas a veces no son claras y a veces no tienen que ver con el puesto al que van a llegar a ocupar si el pueblo los elige. Desde el análisis que podés hacer vos, ¿qué...? Sí. A mí, retomar solamente un par de cosas que se han venido diciendo acá en este primer bloque. Importantísimo para la ciencia política es el estudio de los sistemas electorales y de los partidos políticos. Durante todo el siglo XX los partidos políticos se cierran, hay internas abiertas, algunas innovaciones en las internas abiertas, pero la mayoría siempre llegábamos a acuerdo de cúpulas. En los congresos que asistíamos, en los debates que nos dábamos al interior de la carrera o en el ámbito de la ciencia política, siempre se hablaba de esto, de la prevalencia de los acuerdos de cúpula. En este sentido es importantísimo rescatar el rol que tienen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, y que hacen a la democraticidad del campo político, ¿no? Y del campo social, ¿no? Del campo político y del campo social. Perfectible, no es un sistema neutro. Tenemos que dar las discusiones que a futuro que sean necesarias, eso de lo obligatorio, las primarias abiertas, simultáneas, y lo obligatorio, ponerlo también en discusión. Pero bueno, son cuestiones que podemos ir dándonos debates hacia el futuro. Por otro lado, el montar campañas en términos negativos o de evaluar permanentemente a veces como se hace y montar las PASO sobre un gasto solamente, me parece que influye en la desafección, en la apatía que pasa a tener y el desinterés. Acá hay que distinguir un par de cosas. Me parece que la gente, los ciudadanos, las ciudadanas,
reconocen y van de mala gana o no les interesa cuando quedan atrapados en un internismo o en un dimes y diretes dentro de los partidos políticos. Ahora, a los ciudadanos nos interesa siempre lo que es la política, lo que se hace, cuál es el resultado de la política, los modos de hacer política. Y me parece que ahí también me interesa si llego a fin de mes, me interesa cuáles son las medidas económicas, esas cuestiones son de sumo interés y la participación se da de otra manera. Entonces me parece que estas son dos cuestiones que hay que rescatar en los términos de participación electoral. ¿Están siendo claras las propuestas que estamos escuchando o algunas, como se dice y también lo leía recién en las redes, llegan a ser demagógicas, otra palabra que también se ha puesto de moda? No, siempre. Siempre estuvo de moda. Eso siempre. A ver, claras son claras, hay que ver si son reales, Sí, digamos. A ver, nosotros tenemos basada la campaña básicamente en algo que estamos convencidos, que estamos plebiscitando la gestión. Nosotros desde la Cámara hemos acompañado muchísimas leyes que ha enviado el Ejecutivo. Y hay algo que yo defiendo, y lo defendía cuando era oposición. Las leyes que manda el Ejecutivo es muy difícil de poder superarlas. El Ejecutivo tiene todos los fierros, para que se entienda, para hacer una ley. O sea, un legislador con 5 asesores es muy difícil que pueda competir contra un ministerio completo haciendo una ley. Por ejemplo, ahora tenemos la ley de ordenamiento territorial, que vos la trabajaste en algún momento. O sea, a ver, vamos a ponernos 5 legisladores o 3 legisladores a hacer una ley mejor que esa. No se puede. Entonces, por eso es lo que yo digo que es nuestra propuesta básicamente real, que es acompañar. Y normalmente lo que uno hace cuando está en el Ejecutivo es plebiscitar la gestión, porque como legisladores lo que intentamos hacer es justamente acompañar para que el Ejecutivo pueda hacer los cambios que se pretenden hacer, como en el caso nuestro, ¿no? Sí. Lautaro. Sí, yo creo que no, que en general se utiliza las ideas de lo demagógico y demás cuando se tratan de ideas que pueden llegar a molestar a determinados intereses, ¿no? Por ejemplo, ha habido una discusión muy grande alrededor de si nuestra propuesta, que es reducir la jornada de trabajo a 6 horas, que eso permitiría atacar un problema central, que es el problema de la desocupación, el problema de la sobreocupación que hay en la provincia de Mendoza y a nivel nacional, ¿es demagógico o no? En realidad ahí lo que hay es un interés económico. Lo que sí afectaría esto, y en eso hemos sido completamente lo contrario a demagógico, es que nosotros hemos dicho que esto ataca el interés de la ganancia empresaria, que la va a afectar. Ahora, es una ganancia que ha estado en estándares muy altos de lo que es a nivel internacional y que se ha basado en esa superexplotación de la fuerza de trabajo con empresarios que están acostumbrados a que vos trabajes 10 horas, 12 horas, incluso que cumplas tu jornada en blanco y como no te quieran pagar las horas extras, las otras horas te las hagan pagar en negro y que cada vez se va naturalizando más que haya una mayor desocupación. Y te dice, bueno, pero entonces ¿es posible o imposible? Bueno, siempre para los trabajadores se les planteó que era imposible. Sin embargo, con organización, desarrollando esta idea, que nosotros lo que estamos planteando en la campaña es que esta idea tiene que llegar a millones, eso cuando se ha logrado en la historia es cuando justamente se ha logrado bajar. ¿Y cómo se llega, no? Bueno, se eligen, salen como candidatos y luego en las elecciones ganan. ¿Cómo se lleva eso al Congreso para que pueda hacer algo que no quede simplemente en una campaña? Lo planteo no solo para el FIT, sino para todas las fuerzas políticas. Hay que modificar la ley de contrato de trabajo, que es la que establece, digamos, la duración de 8 horas actualmente, como eso, y que es lo mismo que hicieron, en el siglo XIX. ¿Por la legislatura? Puede haber una ley de salario mínimo, nosotros se defienden paritarias, los sueldos se fijan, digo. No, pero el salario mínimo es otro. Nosotros lo que hemos planteado y el proyecto de ley que le vamos por ley. Sí, pero se puede plantear en esos escenarios que existe y que llegue. Y de hecho fueron los propios sindicatos los que han llevado eso y así es como se conquistó la legislación laboral. El primer pedido de ley de 8 horas ingresó en 1890, digamos, y como no habían diputados que lo pudieran presentar, fue firmada por distintos trabajadores y presentado como un petitorio. Luego entraron los primeros diputados socialistas y ahí se logró. Y en Mendoza se logró antes que a nivel nacional la jornada de 8 horas en 1918. Y ahí sí lo fijó la legislatura en el gobierno de la Encina. Y ahí también les decían que era utópico. ¿Está bien? Sí, lo que creo es que, para no entrar por ahí en las propuestas particulares, particularmente, yo quisiera plantear la importancia que tiene
que se instaure la práctica de discusión de programa político. En la Argentina esa discusión ha desaparecido. Son campañas de eslogans en general, aparecen propuestas, yo no las descalifico, pero me parece que es muy débil el debate en torno a la cuestión del programa de cada fuerza política y cómo cada candidato encarna ese programa, ¿no? Ese es uno de los aspectos que me parece que se le debería dar más fuerza. Además, esta suerte de contrato, ¿no? Yo, si soy electo, voy a llevar adelante este programa y se supone que si no lo llevo adelante voy a tener una repulsa de parte de la sociedad. Yo quería volver en un aspecto a lo que planteamos, a lo que charlamos antes, que tiene que ver con el hecho de que estamos ante una situación que es que lo que se debate en las elecciones es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires. El peso de los medios de comunicación en torno a la elección, esta es una elección por distritos. Sí. El distrito Mendoza, en términos de representación, es tan importante como cualquiera de los distritos y las lógicas no deberían ser de nacionalización de este tipo de campañas, quizás diferente cuando hay elección presidencial. En ese marco, me parece que es importante plantear desde la legislación una presencia en el debate público en lo que se considera televisión nacional o radios nacionales, que son las de Buenos Aires, de las situaciones en las provincias, ¿no? Porque hay candidatos además muy importantes en las provincias. Nosotros tenemos a Agustín Rossi, por ejemplo, en Santa Fe. Cambiemos tiene al exministro de Defensa en La Rioja disputando. Me parece que hay figuras importantes también en las provincias. Y ese aspecto hace, hoy a lo mejor a quienes somos parte de la Unidad Ciudadana, del Frente para la Victoria, nos favorece en función del fuerte peso que tiene la figura de Cristina Kirchner. Pero me parece que de algún modo disminuye la importancia de los debates que se dan en cada una de las provincias con los candidatos de cada provincia. Y eso tiene que ver un poco con el poco conocimiento que se puede tener. Hay una confusión. Mira, yo he estado yendo a los barrios con los candidatos nuestros y muchos vecinos nos preguntan ¿dónde está Cristina en la boleta? Yo quiero votarla a Cristina. Este tipo de situaciones me parece que tienen que ver con el hecho de que no se discute programa y no hay una instalación adecuada del debate de lo que se juega en el distrito, ¿no? Donde los candidatos de cada distrito, las candidatas de cada distrito tienen que ser el objeto esencial del análisis del ciudadano que va a votar. Es algo que yo siempre digo, uno ve muchas veces los cruzacalles, la publicidad, y aparecen los intendentes, por ejemplo. Claro. Y los intendentes no están en la boleta, está bien, son los que miden. También es una realidad. El gobernador en este caso. O el gobernador. Sí, otra discusión que se presentó. Yo recién decía plebiscitario, si uno ve los afiches nuestros, está Cornejo no está en la boleta. Pero bueno, a ver, lo que él planteaba en una publicidad de 12 segundos, creo que son, que es lo que podés decir, o sea, que la tenés que repetir 40 veces para machacar, porque es así, o sea, lo que uno hace es machacarle la cabeza a la gente, es real. Un detalle, no es tanto que sean demagógicas o ilusorias o las propuestas, digo, que se plantean, sino que en muchos casos son vagas y en muchos casos, como se ha estado charlando, no corresponden a este nivel, o sea, no son de estas elecciones intermedias que van a elegir legisladores, no es, lo explicaba perfectamente él, no es un atributo del Congreso o de la legislatura provincial fijar determinadas cosas, qué es lo que se demanda y lo que por ahí los candidatos no tienen más remedio que ofrecer, porque le están pidiendo por eso, ¿está bien? Ahora, digo vaga, si yo tuviera que hacer un análisis de la comunicación política que ha habido en esta campaña, te diría que hay dos que son bastante honestas, son honestas. La última parte de la campaña de Cambiemos que dice apoyemos al gobierno de Mendoza. Si Mendoza tiene un gobierno, apoyémoslo. Y la de Juani que dice, vamos con Cristina. O sea, se está fijando un posicionamiento. He escuchado a importantes candidatos donde le ponían el micrófono delante por televisión pública, a televisión abierta me refiero, y les preguntaban, ¿y si usted es elegido en qué bloque va a estar? Bueno, eso es un tema que vamos a ver más adelante. ¿Cómo vamos a ver más adelante? O sea, no tenés posición política asumida. Bueno, a ver, hay vaguedad, me explico, vaguedad, es como que... Ahí yo me pregunto si se abusa un poco de ese desconocimiento, y ahí es donde quiero la pregunta, si en definitiva sirve que no se conozca tanto
y por eso actualmente nos está poniendo tanto en recurso en educar, volver a ese... Yo no voy a polemizarlo, voy a alargar la piedra y la voy a dejar para... Bien, que alguien la tome. No, me parece que no es culpa de los candidatos. Los candidatos tienen 12 segundos para decir lo que puedan decir. No es la culpa de ellos el hecho de que no tengan más remedio que responder a lo que les están demandando, y lo que les están demandando es erróneo. Hay otra falla en el sistema, y es que no determina qué le puedo yo pedir a un candidato a legislador. O sea, ¿qué esperaría? ¿Qué debería esperar? ¿Capaz de qué tiene que ser un candidato a legislador para que yo lo vote? ¿Qué me tiene que ofrecer? ¿Está bien? Sí, Sí. Bueno, pero Sí. justamente tiene un poco que ver acá con lo que decía Néstor Párez. Normalmente las elecciones de medio término tienden a ser plebiscitarias, ¿no? En general la ciudadanía toma posiciones en favor de votar al oficialismo o votar una propuesta opositora. Entonces, en esa situación, digamos, en ese contexto, se generan esas confusiones que tienen que ver con cuáles son las propuestas que deben llevar adelante los candidatos. Eso por un lado. Por el otro lado, quiero decir también que, como comunicadora, además, quiero hacer una crítica también bastante severa a la calidad de los spots. Realmente son refractarios muchos de los spots que se ven hoy en la campaña, en esta campaña, ¿no?, electoral. Realmente algunos de muy mala calidad y que generan muy poca pregnancia también en la ciudadanía, ¿no? En términos de creatividad, claro, en términos de creatividad, realmente la verdad es que han conspirado este sistema, probablemente esto de los 12 segundos y demás, termina conspirando contra la creatividad y contra la posibilidad de que los candidatos, a través de mensajes que tengan más llegada, puedan justamente llegar de mejor manera con la propuesta. Eso es otra crítica, digamos, al sistema que se puede mejorar sensiblemente. A mí lo que me ha preocupado mucho es que, además de ponerse en debate si las PASO sirven o no, que ha sido una acción del gobierno de Mauricio Macri, sembrar dudas sobre las PASO, se haya planteado también la situación de eliminar las elecciones intermedias. Esto lo planteó la vicepresidenta de la Nación, si no recuerdo mal. Me parece que estas elecciones legislativas son fundamentales en función también de la posibilidad de que la ciudadanía se exprese respecto del curso del gobierno provincial, el gobierno nacional, los gobiernos municipales. Son un desafío también para el gobernante, encontrarse a los 2 años con una elección plebiscitaria, de algún modo es un desafío, pero me parece que en la democracia tenemos que ir por más y no por menos. Sí creo, hay un aspecto que quiero señalar que sí ha generado molestias aquí en Mendoza, que por suerte en esta elección no se produce, por lo menos en gran envergadura, que es el hecho de las elecciones diferenciadas, fechas distintas para municipio, provincia, nación. Eso sí, no solamente mete confusión, sino también que me parece que implica un gasto de energía para los partidos políticos muy alto. Y las listas de espejo también, que esta sí, vez las listas, a pesar de que tenemos la posibilidad, no existieron. Bueno, tenemos que ir al corte, pero obviamente que el debate sigue enseguida nomás. Ustedes a través de las redes sociales pueden participar de este debate. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Por supuesto que está buenísimo que ustedes también puedan aportar con su opinión y con lo que se piensa, ¿sí? Al respecto de estas PASO, con distintas cosas que hemos estado diciendo a lo largo del programa. Sin más para decir, vamos al corte, así lo siguen diciendo ellos dentro de un ratito. Continuamos en Distintos Parecidos, estamos hablando de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y planteábamos que puede ser que sea y que no sea, pero de un cierto desconocimiento con respecto a qué tenemos que ir a votar este domingo, ¿sí? El 13 de agosto. Y salimos a la calle a preguntarle a la gente si sabía qué era lo que tenía que votar y esto nos contestaban. Y sé que, bueno, o sea, no sé muy mucho, pero sé bien a qué voy a votar. ¿Sabes todos los candidatos que están en las listas? No, la verdad que no. Que voy a votar todavía no, pero sé quiénes están. Más o menos. Sí, todas las listas no, pero algunas sí sé. ¿Sabes qué pasa este domingo en la provincia de Mendoza? Sí, son las elecciones PASO. ¿Sabes todos los candidatos? ¿Sabes ya a quién vas a votar? Sé a quién voy a votar y no sé quiénes son todos los postulados. ¿Cuántos candidatos sabes que están? Y sé que hay varios y varias listas por el mismo partido.
Tengo muchas votaciones en el documento, pero tiene una cosa, no hay a nadie a quien votar, hermano. ¿Pero usted cree que sirve las pasos este domingo? No sirven para nada, las pasos no sirven. ¿Por qué no? Porque todos quieren, hay tantos candidatos porque la torta es muy grande, hermano. No hay tantos candidatos que uno no sabe a quién votar. Nos han prometido todo, los candidatos nos han prometido de todo, nunca lo han cumplido. ¿Usted conoce todos los candidatos? No los quiero conocer. Voy a ir a votar, voy a presentarme para votar, pero voy a decirle lo que voy a meter en el sobre. Que se vayan todos. Bueno, son varias las posturas que se presentan, ¿no? Y un poco el escepticismo que lo traía yo recién, ¿no? Que muchas veces también eso nos lleva a no querer saber, que está mal, ¿no? En definitiva, nuestro deber y también nuestro derecho es conocer, sí, y participar de la democracia, es el derecho que tenemos todos, el ir el domingo a las urnas, ¿no? Muchas veces se escucha hay que ir a votar, y la verdad que no está bueno escuchar eso, ¿no? Que era lo que recién planteaban ustedes. Sí. Un poco por ahí me parece que la socialización política hace a incrementar nuestra cultura democrática, ¿no? Y esto que sigue siendo una falencia en nuestro sistema político. Es un derecho y es un deber también. Está bueno que nos comprometamos como ciudadanos en conocer qué es lo que se hace, qué es lo que hace nuestro gobierno y en participar en las elecciones. Es alentador ver los jóvenes, uno lo ve en la universidad, por los sectores, en las escuelas, lo vemos en las escuelas secundarias, pero es alentador también, como salía recién en el informe, ver los jóvenes que están informados, al menos, de las elecciones y de cuáles son las instancias y algunas listas que se presentan a las elecciones. Se sabe que lo que significa que sean abiertas, y quiero volver un poquito a eso, porque en este caso no hay tantas... ¿cómo sería? Internas, ¿sí? No hay tantas listas que compiten entre sí en los distintos partidos. Sí, bueno, eso es una posibilidad, pero creo que es necesario que todos los partidos vayan. Podemos discutir o no lo que es el umbral para poder competir después en las generales, pero creo que es importante que todos los partidos pasen, digamos, este primer paso, porque si no además competirían, hay que reconocer que en las generales competirían con alguna ventaja, porque también seamos realistas, o sea, normalmente el resultado que se da en las PASO es el que se repite después en las generales, puede variar en 1 o 2 puntos, pero en general la gente repite su conducta, digamos. Entonces, ¿y los partidos están predispuestos a estas abiertas? Porque se hablaba también, y lo voy a llevar a Buenos Aires, indiscutiblemente, me vas a matar vos, Guillermo, pero digo, en su momento cuando se votó la ley... Cristina y Randazzo eran uno solo en ese momento y después de unos años, bueno, se dividieron y no se dieron esa interna. También hay que decir que Carrió, Sanz y Macri eran cosas distintas. Lo leí y lo puntualicé ahí, pero lo digo como que se repite, ¿no? Yo creo que el sistema de las pasos busca de algún modo fortalecer a los partidos políticos, pero prevé la posibilidad de constitución de frentes. La constitución de frentes es un instrumento que va produciendo reconfiguraciones de una elección a otra. Hay algunos frentes que tienden a estabilizarse, a tener permanencia en el tiempo, hay otros que no. Y tiene que ver con la realidad política. Creo que ese no es el principal inconveniente. Creo también que la difusión de qué es lo que se elige tiene que ser una parte de una estrategia más potente desde el gobierno nacional, desde los gobiernos provinciales, y quizás en eso hayan reformas que se puedan hacer en la ley. Sí quería resaltar una novedad que hay en esta elección en Mendoza, que es la de paridad de género en la PASO de la Unidad Ciudadana, ¿no? Nosotros lo definimos por congreso partidario. El Partido Justicialista decidió definir la paridad de género. Y en esta elección tenemos uno y una o una y uno, lo cual me parece que es un avance muy importante. Este tema, yo soy absolutamente partidario de que en la ley nacional se incorpore, me parece que es un aspecto sustancial, y también aquí en Mendoza, un tema que estaba en debate en la legislatura. Nosotros de hecho también lo tenemos, la paridad. De hecho, en la lista nuestra está, es más, la lista de senadores está encabezada toda por hombres y la lista de diputados van todas mujeres. Es muy importante. Sí. No, nosotros lamentablemente no lo cumplimos. No, en realidad no es lamentable. Estamos orgullosos porque está conformado mayoritariamente por mujeres y la mayoría de las cabezas de lista está por mujeres tanto en primero y en algunos casos, como en el caso de diputado nacional, en primero y en segundo término
Por lo tanto, estamos planteando que está bien como piso, el 50%, pero que no se convierta en un techo, en un impedimento para fuerzas, por ejemplo, como la nuestra, que está conformada mayoritariamente por mujeres que tendrían que, en ese caso, tener una menor participación, lo cual cambiaría el espíritu con el que se está discutiendo, que es que sea una discriminación positiva, no una discriminación negativa, porque sabemos que ante la vida no es lo mismo la igualdad que ante la ley, ¿no? Y ante la vida las mujeres tienen unas condiciones muchísimo más difíciles. Quería plantear que por esta relación entre lo de Mendoza y la expresión en el Congreso Nacional se viene incumpliendo, digamos, la propia Constitución en relación a la proporcionalidad de legisladores que le corresponden a Mendoza en el Congreso Nacional. No se han actualizado con los sucesivos censos, ni siquiera el censo del 2011, que ya está pronto a cumplir sus 8 años, y que no le correspondería elegir a 7, 9 legisladores, y sin embargo van a entrar solo 5. Y eso es un problema de los actuales bloques mayoritarios del Congreso Nacional, porque el proyecto que nosotros presentamos para que se aplicase eso se puso en discusión, habían bloques que estaban dispuestos a tratarlo y sin embargo se frenó, y eso afecta directamente a Mendoza y a la representación. Esto que dice Lautaro, yo estoy de acuerdo para Mendoza. El problema es que le aumenta también a la provincia de Buenos Aires de una manera impresionante. Un dato estadístico interesante. Hace 3 periodos intercensales que venimos perdiendo población. Crecemos por debajo de la media nacional. Es todo un tema para discutir ese, porque no es que crezcamos poco, es que se nos va la gente. Se nos va gente interesante. O sea que si decimos después de 30 años seguidos venimos disminuyendo población, quiere decir que en la proporción nacional perderíamos legisladores. Claro. Es complicado. Y bueno, de todos modos creo que si actualizamos hay que también actualizar los números, la cantidad por la cual se elige la representación. Permíteme, te explico. Según los datos del INDEC, si vos mirás los intercensales, mirá los censos y mirá el crecimiento poblacional desde los últimos 3 censos y vas a poder corroborar que la provincia creció menos que la nación, primero. Y segundo, hay otro dato que es muy interesante. ¿Cómo se lleva? Significa que haya caído. ¿Puedo y le corresponden más legisladores. ¿Puedo terminar de hablar? Gracias. Como quiera. Termino de hablar. Mira, inclusive, ¿cómo hace la Dirección de Estadística e Investigación Económica para estimar la población que hay ahora en el medio de un censo? Ellos toman el último censo, de ahí en adelante van aumentando, o sea, sumando los nacimientos y descontando las defunciones, con lo cual van llevando cuál debería ser la población a este momento. Cada vez que llegue el censo tienen que rebajar 150.000 personas que se han ido de Mendoza en los 3 últimos censos. Entonces, letra estadística de la ley, fíjate cómo son, fíjate cómo ha sido ese proceso. Búsquense un demógrafo. Hay gente muy interesante que conoce sobre ese tema. Y es un tema muy preocupante la pérdida de población de Mendoza. Entonces, esto hasta nos podría llegar a perjudicar, por eso lo decía. Quería saber qué, Marta, vos como consultora, ¿qué se ha visto un poco ya nos comentabas, ¿no? Pero de la gente, ¿qué puede llegar a pasar el domingo? En términos de... En todos los términos, tanto de asistencia como... No, yo creo que asistencia, bueno, a ver, quizás es un deseo de que la gente realmente vaya a votar, ¿no? Porque es muy importante que eso suceda. Yo creo que la gente a último momento se decide y va, que es lo que un poco les dije al comienzo. Me parece que, insisto, sí hay como se ha visto por lo menos como un interés menor en esta elección, probablemente porque es legislativa, porque bueno, no es lo mismo una elección ejecutiva que se definen muchas cosas y que la ciudadanía entiende que realmente la persona que elige para el Poder Ejecutivo realmente tiene herramientas para transformarle la realidad. Quizás eso es lo que está pasando también con por lo menos lo que uno nota también en las expresiones de los ciudadanos en los estudios cualitativos y demás. Lo que pasa con los legisladores es que es eso, ¿no? Es que la gente se enoja si se aumentan las dietas, es como que, bueno, trabajan, cuántos días van a trabajar van a las cámaras, al Congreso, tienen a la legislatura. Mala prensa a veces. Realmente tienen mala prensa, tienen mala prensa, pero bueno, no por eso dejan de ser súper valioso el trabajo que hacen, porque lo que hacen básicamente es definir las leyes que nos regulan a todos los ciudadanos, pero normalmente las elecciones legislativas siempre el porcentaje
de participación suele ser un poco menor. De todas maneras, no tengo el dato, realmente no tengo tampoco la bola de cristal para saber cuánta gente va a ir a votar el domingo, pero espero que esté más o menos en los estándares. ¿Y otros números que se puedan llegar a decir o no? ¿Querés que lo diga? Yo no tengo problema. Claro, cada uno ya tiene su número. Que lo digan. Creo que lo importante también es la definición. Me parece que va a haber mucha atención puesta en las fuerzas políticas que usan la PASO para definir sus candidatos. Hay algunos que ya los tienen elegidos. Bueno, hay para nosotros, en el caso de la Unidad Ciudadana, una expectativa de quiénes son los que van a encabezar la lista y cómo va a ser el reparto. Yo creo que pueden haber novedades respecto de cómo se arrancó y cómo termine. Y en el caso de Cambiemos tiene algo más desparejo, digamos. Por un lado la propuesta del gobernador y por otro lado otra propuesta interna muy válida, pero da la impresión de que ahí no hay dudas de quién defina, ¿no? Así que... Sí. Mira, quería hacer un aporte de lo que se decía recién, de lo de Balbada que está la legislatura. Pero te voy a leer un WhatsApp. Por favor. Un WhatsApp que me mandó una periodista. No voy a decir quién. Miércoles pasado nosotros estábamos tratando en la legislatura la ley 3909, que es la ley que rige todos los procesos administrativos de la provincia de Mendoza. Digo, tanto municipales, provinciales, digo, no es una ley menor, una ley que tenía 40 años, que fue trabajada por especialistas. Es más, teníamos la suerte que tanto el presidente de la comisión como el secretario habían trabajado en la ley 3909 y hoy están vivos, entonces pudieron acompañarnos. Pero una periodista te voy a decir, buen día, Néstor, ¿algo interesante hoy en la Cámara? Ley 3909, le digo yo. O sea, para mí interesante, realmente es lo que hacemos nosotros, hacemos leyes. Proceso administrativo me pone. Y algo lindo desde la política, ánimo, campaña. Entonces yo le contesté, miserias no. O sea, lamentablemente en la legislatura eso es lo que pasa. Nosotros hemos modificado, creo que muchas leyes, interesantes leyes. Estamos modificando el Código Procesal Civil, estamos en ordenamiento territorial. Pero no, lo que vende es, por ejemplo, el WhatsApp de Tanu del otro día. A eso van muchas veces tus colegas a la legislatura. Y no estoy hablando de todo en general, pero digo, esto te demuestra lamentablemente que lo que es más importante, si se peleó Lautaro con Pared o si sacamos una ley no sé qué. Entonces, lamentablemente también eso es lo que ayuda a la imagen a veces de las legislaturas, ¿no? Sí, hablábamos del educar, ¿no? En definitiva somos muchos los actores que tenemos que educar. ¿Te puedo dar un ejemplo muy grande? Y de comunicar. Han recibido un mail o viene por WhatsApp también, que va en cadena, que ya se había producido en 2001, o sea, ya es viejo, donde dice que un proyecto de ley para la legislatura, que habría que hacer que los legisladores esto. Tiene 7 puntos. 3 ya están. Y 4 requieren una reforma constitucional. O sea, ¿cuál es el tema? O sea, la intencionalidad que lo echó a rodar evidentemente es antisistema, o sea, es antipolítica, pero no importa, ya está. Pero el tema es que la gente lo duplica, lo replica el mail, porque creen que es cierto. O sea, creen que es cierto. Lo cual te demuestra que, primero, no saben en qué condiciones se trabaja. Por ejemplo, la obligación, hay una que es muy graciosa, vos que has sido diputado nacional, que estás en el tema lo sabés, que el tema de que la obra social, que paguen la obra social y tengan la misma obra social que los demás. Es terrible la obra social de los legisladores, es una porquería. Lo peor que te puede pasar. La nacional es lo peor que podés encontrar. O sea, yo creo que preferís tener PAMI antes de tener... Bueno, no importa. Pero eso es como un ejemplo de desconocimiento del tema. Pero aparte, los otros 4 puntos relevantes, primero, no se meten jamás con el Poder Judicial. Parece que los que se pueden fijar sueltos son nada más que los legisladores. Y aparte, requieren una reforma constitucional. O sea, no hay conocimiento de que es una ley, que es de la Constitución, que va en la ley, y cómo es la realidad. Ninguno de los 3 puntos está. Y circulan. Y de hecho, la gente lo recibe y lo toma como cierto. Estos hijos de puta, pero en realidad están... Tal cual. Bueno, y a partir de ahí también tomo lo que está diciendo Enrique, porque circula en WhatsApp una cadena donde se dice que van a haber boletas para el tratamiento de una ley sobre maltrato animal. Bueno,
esas cosas no tienen que ir adentro de la boleta porque no es así. Eso puede anular el voto. Anula el voto, Anula el voto, efectivamente, lo anula, ¿sí? Para tener ese conocimiento. En ese caso se hubiera sabido de antes, ¿sí? Si eso iba a ser realmente así, si en la elección se iba a colar otro tipo de discusión y de elección. Bueno, eso no va a pasar, así que atentos para que justamente el voto valga, ¿sí? Para que no se anule nuestro voto. A ustedes por estar acá, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí compartiendo el programa con ustedes. A ustedes también, por supuesto, por haber estado ahí observando el programa y participando de él. A Coxis por haberme dado la ropa en el día de hoy. Y bueno, y sobre todo tener en cuenta que somos ciudadanos, que está buenísimo que podamos votar, que hay que valorarlo, que hay que defenderlo, que no es una molestia y que para que no sea una molestia justamente hay que involucrarse cada vez más. No todos los días, no solamente el próximo domingo, sino todos los días es un deber, por supuesto, es un deber, pero también es un derecho que tenemos y que tenemos que defender. Y para que no nos gane el escepticismo hay que participar cada vez más para hacer saber qué es lo que queremos realmente y que se nos escuche. Así que, bueno, el domingo todos a votar en estas PASO para elegir los próximos candidatos para las elecciones generales del 22 de octubre. Diputados nacionales vamos a estar eligiendo aquí en la provincia, diputados y senadores provinciales, y también en los departamentos, en los distintos departamentos vamos a estar eligiendo concejales, excepto en San Carlos, como lo veíamos recién en el informe. Muchísimas gracias nuevamente. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas. Nos vemos.